El Renacimiento helenístico, ciencia, filosofía y legado. Durante la época helenística, que abarcó desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta la conquista romana de Egipto en el 30 a.C., las ciencias experimentaron un florecimiento sin precedentes. Este periodo fue testigo de una profunda exploración y desarrollo en diversas disciplinas que sentaron las bases para muchos de los conocimientos que hoy consideramos fundamentales en la comprensión del mundo que nos rodea. En el ámbito de las matemáticas, la figura preeminente fue Euclides, cuya obra Elementos es una obra maestra de la geometría y una referencia fundamental en esta disciplina durante siglos. Euclides no solo organizó y sistematizó los conocimientos geométricos de su época, sino que también estableció un método deductivo riguroso que influyó profundamente en el desarrollo de la lógica y la matemática posterior. Sus axiomas y teoremas sentaron las bases para el estudio de la geometría euclidiana, que sigue siendo fundamental en la educación matemática hasta el día de hoy. El legado de Euclides fue continuado por su alumno más famoso, Arquímedes, cuyas contribuciones revolucionaron tanto las matemáticas como la física. Arquímedes realizó avances significativos en el cálculo integral y la geometría, resolviendo problemas como el cálculo del área de una región limitada por una curva y dos rectas, así como aproximaciones al valor de pi. Sin embargo, su genio se manifestó de manera más espectacular en el campo de la física, donde formuló principios fundamentales que aún hoy son parte integral de nuestra comprensión del mundo natural. Entre sus logros más destacados se encuentran el principio de la palanca y el principio de la flotación, que explican el funcionamiento de dispositivos mecánicos simples y la flotación de los cuerpos en los fluidos, respectivamente. Además, Arquímedes realizó contribuciones significativas a la ingeniería, diseñando máquinas como la famosa tornillo de Arquímedes, una herramienta utilizada para elevar agua de manera eficiente que aún se emplea en la actualidad en diversas aplicaciones, desde el drenaje hasta la irrigación. Su legado perdura no solo en los principios científicos que formuló, sino también en las numerosas aplicaciones prácticas derivadas de sus descubrimientos. En el ámbito de la astronomía y la geografía, destacaron figuras como Aristarco de Samos y Posidonio, cuyas investigaciones ampliaron enormemente nuestro conocimiento del cosmos y la superficie terrestre. Aristarco de Samos es conocido principalmente por haber propuesto una teoría heliocéntrica del sistema solar, mucho antes de que Copérnico reviviera esta idea en el Renacimiento europeo. Aunque su modelo fue ampliamente ignorado en su época, su visión revolucionaria sentó las bases para la posterior comprensión científica del sistema solar. Por su parte, Posidonio realizó importantes contribuciones tanto en astronomía como en geografía. Como discípulo de Hiparco, Posidonio recopiló y mejoró los datos astronómicos disponibles en su tiempo, contribuyendo así al desarrollo de la trigonometría esférica y la astronomía observacional. Además, realizó mediciones geográficas precisas que permitieron estimar con mayor exactitud las dimensiones de la Tierra, un logro que anticipó los avances cartográficos de la época moderna. En el ámbito de la filosofía, la época helenística fue testigo del surgimiento de diversas escuelas y corrientes de pensamiento que buscaban ofrecer respuestas a las preguntas fundamentales sobre la naturaleza del universo y el lugar del ser humano en él. Dos de las corrientes más influyentes fueron el estoicismo y el epicureísmo, ambas centradas en torno al concepto de la buena vida o la felicidad. El estoicismo, fundado por Zenón de Sitio, promovía la virtud como el único bien verdadero y enseñaba a sus seguidores a ser indiferentes al dolor, al placer y a los bienes materiales. Los estoicos creían en vivir de acuerdo con la razón y aceptar con serenidad el curso inevitable de los acontecimientos, cultivando así una actitud de tranquilidad y equilibrio emocional frente a las adversidades de la vida. Por otro lado, el epicureísmo, fundado por Epicuro de Samos, sostenía que el objetivo último de la vida era alcanzar la felicidad, entendida como la ausencia de dolor y la paz espiritual.
Los epicúreos abogaban por una vida sencilla y moderada, basada en la amistad, el placer intelectual y la satisfacción de las necesidades básicas, en contraposición a la búsqueda desenfrenada de placeres sensoriales que caracterizaba a muchas corrientes de pensamiento de la época. En resumen, el periodo helenístico fue una época de gran efervescencia intelectual y científica, en la que se produjeron avances significativos en campos tan diversos como las matemáticas, la física, la astronomía y la filosofía. Las contribuciones de figuras como Euclides, Arquímedes, Aristarco y Posidonio sentaron las bases para muchos de los conocimientos que han dado forma a nuestra comprensión del mundo moderno, mientras que las enseñanzas del estoicismo y el epicureísmo siguen siendo relevantes en la búsqueda de una vida plena y significativa. Comparte, comenta, interactúa, dale me gusta y suscríbete para seguir aprendiendo sobre historia.